Y orando por la palabra de hoy, hago mensajes, póngala a ustedes 5 o 6 mensajes por semana. Y muchos de esos mensajes nunca los predico, los hago para mí mismo. Y de pronto pude decir, voy a predicar de esto, pero no me gusta. Y orando le decía al Señor, Señor, se está acercando la fecha y no me has dicho de qué me toca predicar en la iglesia de la pastora Lorce. Y estaba entrando en esa ansiedad, en ese estrés. Hoy es miércoles. Estábamos a lunes y nada. Señor, por favor, la gente va a ir con expectativa. Cuando llega un invitado a una iglesia, todo el mundo está expectante. A mí me pasa, yo cuando invito a alguien a la iglesia, Señor, uno necesita confirmación y muchas cosas más. Pero Dios obra cuando descansamos. Y cuando yo le entregué esa carga al Señor, me levantó a las 2 de la mañana el día lunes y me dijo, necesito que le hables a mi pueblo de mi bondad. Uno de los atributos más grandes de Dios y a la vez uno de los atributos más olvidados. Usted escucha que todos repiten, Dios es amor, Dios es amor. Pero uno de los atributos más activos y presentes de Dios en la vida del hombre es su bondad. Esta bondad, si usted la analiza desde la raíz etimológica del hebreo, va ligada a la misericordia de Él. Por eso, hermano, yo quiero hablarles del tema de la bondad de Dios. El título del mensaje va a hablar de este mismo tema. Por eso quiero que usted esté muy atento, porque es algo que sabemos, pero los problemas de la vida lo hacen olvidar. Y mientras oraba por esta iglesia, Dios colocaba en mi corazón un mensaje para todos ustedes. El año 2025 esta congregación verá la bondad de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Pero lo impresionante es que la bondad de Dios siempre es antecedida por amenazas del enemigo. Lo más impresionante es que para ver la bondad de Dios, antes de ella misma, se presentan amenazas y peligros. Por eso quiero que abra su Biblia en Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, versículo 12, 13 y 14. Repito la cita, amada iglesia. Salmos capítulo 27, versículo 12, versículo 13 y versículo 14. Leo para ustedes, amada iglesia. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque testigos falsos se han levantado contra mí. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Nos aterriza, porque a veces creemos que la bondad de Dios simplemente la veremos al final de nuestras vidas. Pero el salmista dice, en la tierra de los vivientes. Y cierra con esto: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Él. En otra versión dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y anímese tu corazón. Hermanos y hermanas, ¿quién de nosotros ha sentido el peso de una adversidad? ¿Quién de nosotros ha experimentado el miedo, la incertidumbre y el desánimo? Creo que esta pregunta que acabamos de hacer, todos hemos pasado por allí. ¿Cuántas veces
toca reírnos, pero dentro de nosotros hay un sinnúmero de problemas que nos están destruyendo. ¿Cuántas personas usted ve en las redes sociales riéndose, pero en su vida están al borde de la muerte y de la destrucción? Felipe Saruma, un creador de contenido, hizo un video hace poco de la depresión. Está cerca de las 2 millones de reproducciones en todo Colombia y la gente lo está compartiendo. Porque él hablaba de lo que él hacía para tapar la depresión que hay en su alma. Hermano, los médicos, el mundo entero se está preocupando. Sí, nos cuidamos del azúcar, ya creo que con Biter nos quedó claro en Colombia de que el azúcar es una amenaza. Pero hay algo que hace más daño que el azúcar y que a veces no cuidarse con la alimentación. Es el estrés y la depresión. Está comprobado científicamente que el estrés y la depresión te pueden crear un cáncer, cuidándote de todo lo que tú te quieras cuidar. En Valledupar hay un médico que se cuidaba demasiado. Se acabó de morir hace poco de cáncer. Era pastor, porque cuando pierde a su esposa, la depresión lo abarcó al tal punto que no soportó eso. Pero hoy Dios nos va a hablar de un mensaje que va a fortalecer nuestro corazón. Hoy Dios nos va a dejar aún más claro de todo lo que significa y abarca su bondad. Tal vez tú dirás, hermano, pero yo no tengo nada, yo no tengo problemas, yo le estoy pasando bien. Tranquilo, guarda este mensaje para que cuando venga esa dificultad, cuando venga ese adversario, cuando venga esa amenaza, tú digas, yo veré la bondad de Dios. Dice, no me entregues a la voluntad de mis adversarios. David nos muestra cómo confiar en Dios cuando nos sentimos rodeados por el enemigo y por problemas. Al igual que él experimentó la angustia, el miedo, la incertidumbre. Y a veces decimos, sí, David vivió la angustia, pero no alcanzamos a comprender lo que vivía David en esa época. ¿Sabía usted que David era un rey, pero a su vez era un jefe de un ejército poderoso? Y eso lo volvía apetecible para sus enemigos. Él no tenía amenazas de muerte. Si él y su ejército se descuidaban, lo asesinaban. Él todos los días se levantaba con la muerte aquí cerca. Esto que él dice aquí no es algo simbólico, no, es algo textual. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque a David lo querían asesinar. A veces queremos las grandes glorias, pero no sabemos que esas grandes glorias van a despertar grandes enemigos. Pero tranquilo, antes de la bondad de Dios se nos van a presentar nuestros enemigos. Antes de ver la bondad de Dios se nos van a presentar amenazas. Antes de ver la bondad de Dios tenemos que ver el peligro frente a frente. Y David dice, no me entregues a mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí. Ahora no solamente estaba el peligro de los adversarios, ahora David se enfrentaba al peligro de la lengua. Testigos falsos. Lamentablemente, pero parece ser así, antes de ver la bondad de Dios, es precedida por la murmuración. Cuando más hablen de un ministerio, Pastora Lorce, cuando más hablen de tus líderes, cuando más hablen de tu iglesia, es porque Dios te está lanzando un mensaje. Verás la bondad de Él. Cuando más hablen, cuando más inventen en tu contra, es cuando más cerca
está el camino de que tú veas la bondad de Dios. Y aquí no habla de una bondad como un sentimiento aislado. El hebreo que traduce esta palabra al español es una bondad activa, es decir, no es que se quedó la bondad de Dios en el 2024, no es que se va a quedar la bondad de Dios en el 2025, es que la bondad de Dios va a caminar contigo hoy, mañana y siempre. Dios protege con su bondad. Pero mire esto. David enfrentó acusaciones y amenazas. Su refugio no está en sus propias habilidades, sino en Dios. En medio del peligro, David clama a Dios y le pide que lo proteja y no lo abandone. Estás enfrentando amenazas. No te quedes allí. Díselo a Dios. Tal vez los enemigos de David no son los mismos enemigos tuyos ni míos. Pero David fue tan sabio que le dijo: Señor, protégeme de mis adversarios. No, hermano, yo no tengo adversarios. Aunque tú no los quieras tener, ellos se van a levantar contra ti. De hecho, a veces tenemos adversarios que ni siquiera los conocemos. A veces tenemos enemigos que nunca lo hemos visto, pero ellos están pendientes de tus redes, de lo que hace la pastora Lorsi, de lo que hace la iglesia Alfa y Omega, y no los puedes eludir, porque es que Dios te va a permitir que los tengas para que veas la bondad de Él. Hoy, mientras estaba en la playa, mi esposa me dice: amor, pero vienes a la playa y te vas por allá y quedas mirando lejos. Y me dice que pasaron un montón de cosas y yo no me di cuenta, y los muchachos riéndose, de la familia. Y yo estaba pensando exactamente en eso. Las veces en mi vida que he visto la bondad de Dios de la manera más grande han sido las veces en las que los problemas y los enemigos más se han levantado. Pero mire cómo hizo David. Dijo: protégeme, dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Por eso Jesús dice: oren por sus enemigos. Te hago una pregunta: ¿oras por tus enemigos? ¿Oras para que la voluntad de ellos no se vea cumplida en ti? Lamentablemente hay gente que quiere verte caída y destruida, y tú y yo le damos pie para eso. Debemos orar por nuestros adversarios, no para quedarnos con lo que ellos dicen, sino para que Dios actúe por medio de su bondad a tu favor. La bondad de Dios te protege, pero tú debes pedírselo también. La bondad de Dios se refleja en un pueblo que le clama, aún por sus enemigos. No es que murmuren y a mí yo no escucho. Sí, no escuchas, pero sí ora por ellos. Porque los testigos falsos te pueden hundir en un proceso. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación tiene 1.1 billones de pesos que se gastó entre 2019 y 2023. Y adivine por qué. ¿Por qué? Hicieron procesos con acusaciones falsas sin prueba. Colocaron presas a las personas y luego se retractaron. Entonces han demandado al Estado por esas equivocaciones y el Estado ha tenido que pagar alrededor de 1.1 billones de pesos de indemnización. Y así como en el mundo jurídico los testigos falsos son peligrosos, en el mundo espiritual también. Por eso David oraba por sus adversarios y los testigos falsos que se han levantado. ¿Cuántos testigos falsos se han levantado en contra de tus pastores? ¿Cuántos testigos falsos se han levantado en contra de la iglesia Alfa y Omega? ¿Y qué hace la iglesia? ¿Los ignora? No escuche lo que ellos dicen, pero sí haga una oración en contra de lo que ellos hablan.
La bondad de Dios no es que no, la bondad de Dios y ya, no. Porque si fuese así, todos accedieran a la bondad de Dios. Y hay unos pasos para ver la bondad de Dios. Aunque la bondad de Dios es un atributo de Él mismo, no todos pueden acceder a ella. El amor de Dios es para todos, pero no todos pueden ver la dimensión del amor de Dios. Por eso, hermano, Dios protege. Pero para que Dios nos proteja, hay que orar. Y para orar hay que decirle: Señor, mira mis enemigos, mira su voluntad, mira sus intenciones, mira lo que dicen. Aquí no me habla que David fue y lo buscó para matar. Usted lee la vida de David, y David muchas veces dejó que murmuraran contra él. ¿Quién recuerda la historia de Simeí? Alguien que fue y lo maldijo, y él dejó que lo maldijeran. Él no hizo nada, pero Dios en su momento hizo justicia por David. Él no le hizo nada, pero aquí dice la Biblia que él oraba por los que lanzaban testimonios falsos contra él. ¿Queremos ver la bondad de Dios? Pues debemos orar por estos asuntos. No podemos pasarlo por alto. Nunca se te olvide esto, hermano. Antes de ver la bondad de Dios, te vas a encontrar con tus máximos enemigos. Pastora Lorsi, antes de ver la bondad de Dios, los testigos falsos se van a levantar en tu contra. Antes de ver la bondad de Dios, las circunstancias difíciles se van a intensificar. Pero recuerda esto: cuando tú veas ese escenario, tú te sientas en tu mesa, llora, te puedes deprimir, derrama lágrimas, pero recuerda esto: Dios te está marcando el escenario para que veas la bondad de Él. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahora mira el segundo punto, hermano. Vámonos para el versículo 13. Dios sustenta con su bondad. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Cómo así? Sí. La depresión, la ansiedad y los ataques de pánico también nos atacan a nosotros. Uy, pastor, no diga eso. Sí, es una realidad. Somos seres humanos. Pero no está bien decirlo. ¿Sabía usted que cuando Jesús sube al monte Getsemaní, a Jesús le da una hematohidrosis? Es decir, se le rompen los vasos capilares de todo su cuerpo a causa de la ansiedad y la depresión que él vivió en ese momento. Médicamente usted puede sudar sangre, pero usted lo hace cuando vive una circunstancia de ansiedad compleja y se revientan sus vasos capilares. Nadie ha pasado por eso aquí. Jesús sí lo vivió. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo que hizo David: clamó por lo que sus enemigos le querían hacer. Él no atacó a Judas. Él no mató a Judas en ese momento. Él oró por Judas. Él besó a Judas. Y todos sabemos la historia final. El salmista dice: hubiera yo desmayado. Es decir, algunos teólogos dicen que estuvo cerca la depresión, la ansiedad y el pánico sobre David. Pero hubo un freno: la fe. La fe en la bondad de Dios es lo que sostiene a la iglesia. La fe cuando el mundo te quiere caer encima. La fe cuando todo parece que se va a destruir. Es allí donde vas a encontrarte con la bondad de Dios. Hubiera yo desmayado. Se podría traducir: hubiera yo entrado en ansiedad, en depresión. Me hubiese yo quitado la vida. En otras palabras, pero creeré que veré la bondad de Dios.
No en el cielo, en la tierra de los vivientes. Aquí en esta tierra verás la bondad de Dios. Tienes que decírtelo, hermano. Tienes que creértelo. Porque a veces las circunstancias que vivimos son más pesadas que nuestras fuerzas. ¿Cuántos en algún momento se han tenido que encerrar a llorar? ¿Cuántos en algún momento no han dado para decir palabras, sino que caen de rodillas llorando? ¿Cuántos a veces se han puesto a pensar y dicen, Señor, mi vida se va a acabar? Mis hijos, mi familia. Y no les estoy hablando para entrar en sus emociones, les estoy hablando de una realidad que podemos vivir en cualquier momento. Hoy estamos celebrando el fin de año y no sabemos cómo comienza el otro. Y no es echarle miedo, no, es serle realista. Que venga lo que venga, cree que verás la bondad. Aunque el médico te haya dicho, no vas a quedar, no vas a ser sano nunca. Tu enfermedad es incurable. Aunque tu vida financiera cada día vaya para abajo, parezca que no vas a salir nunca de la deuda. Aunque con ese pecado que combates y combates te tumba una y otra vez, quiero decirte que verás la bondad de Dios. Hace 8 años, en el centro comercial Caracolín de Bucaramanga, en el año 2016, creo que es más, 2016 para acá, ¿cuántos años son, hermano? Disculpe, creo que saqué mal la cuenta. 8, 9. 2016. 8 años. Bueno, yo me senté con mi mamá y le dije, mami, yo creo que me voy a morir. Hemos gastado todo en médico y no me curo. Ya yo estoy preparado que en cualquier momento me dé un infarto y yo me muera. Y yo le dije a mi mamá, mami, no se preocupe, que aunque yo me muera, Dios sigue siendo bueno. Y mi mamá me responde, hijo, sí, yo también te he entregado a Dios que me prepare para ese dolor. Porque en ese momento, lo que creíamos, lo que todo parecía, y los médicos decían, él está sano, pero le dan crisis que en cualquier momento puede infartarse y morirse. Y justo en ese momento, cuando ya yo creía que todo había terminado, prácticamente Dios apenas estaba comenzando conmigo. Yo no le estoy hablando de ver la bondad de Dios, no. Estoy hablando, yo he estado cerca de la muerte. Y desde esa situación me ha tocado creer que veré la bondad de Dios. Y la he visto. Segundo estado depresivo más fuerte de mi vida. Año 2020, entrando la pandemia, cargado de deudas. Nunca había sentido eso, pero se lo dije a Dios. Dios, quiero quitarme la vida. Hice un número de deudas que una tras otra, y nunca salía y pagaba y pagaba. Y yo le dije, Señor, ya estoy cansado. Para los que se burlan de las deudas, 6.000 personas en el mundo entero se quitan la vida por la situación económica y financiera. Y yo sé lo que es vivir en carne propia. Me acuerdo que llegué a la escuela dominical, a la iglesia, ni sé de qué predicaron. No me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que en la oración final yo le dije a Dios, Dios, me quiero quitar la vida. Ojalá pudieras ayudarme a pagar mis deudas. Y en ese mismo momento me dijo el Señor, comenzando el año 2020, antes de que decretaran la pandemia mundial, Dios me dice, este año vas a pagar todas tus deudas. Y yo comencé a llorar.
Llegué a mi casa y le dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que ahora? Si ya hace 4 años te lo vengo pidiendo. Y ese año pagué todas mis deudas. Por eso, hermano, esto que te digo, no te lo digo con base en cualquier cosa que se nos viene aquí, no. Para ver la bondad de Dios, hay una plataforma que tú te encuentras. Adversidades, desánimos, murmuración, depresiones internas, porque es que aquí habla David de él. Primero habló de los de afuera y después habló de él. Hubiese yo desmayado. Antes de ver la bondad de Dios, te toca la depresión, te toca la ansiedad, te tocan tus emociones más profundas. Pero es en esos momentos que debe salir a relucir nuestra fe en la bondad de Dios. Cuando no tienes nada para pagar, cuando tu salud va de mal en peor, cuando tus luchas emocionales son más fuertes que tú, en ese instante es cuando tu fe se debe activar de que verás la bondad de Dios. Yo veo muchos pastores que se van para la iglesia de Corea del Sur del pastor David Yogin Cho. Y no, nos vamos para allá porque la iglesia es la iglesia más grande del mundo, el método de crecimiento. Y el pastor lo que ha dicho es que él ha sufrido persecución. Es que él ha soportado momentos difíciles. Y por soportar todo eso, ha creído que verá la bondad de Dios. La ha visto. Por eso es que ustedes, muchos pastores que se ven en el viaje a Corea del Sur a implementar sus estrategias de crecimiento y no lo logran. Porque lo que sustenta un ministerio no es la estrategia que el ministerio haga, y no estoy en contra, se pueden hacer. Lo que sustenta un ministerio es que aunque te venga una sola persona a la iglesia, tú creas que verás la bondad de él. Aunque te vengan 2 miembros, tú crees que verás la bondad de él. Aunque a veces la iglesia no aporte financieramente lo que necesita la iglesia, lo que necesita la obra, tú crees que verás la bondad de Dios. Eso, hermano, te va a sustentar y te va a llevar a un nivel extraordinario. Yo transmito casi todos los días unos devocionales por YouTube y por TikTok. Y cuando comencé a transmitir, se me comenzó a conectar mucha gente. Para mí en ese entonces era mucha. Ahora no sería mucha, pero en ese entonces sí. Pero después llegaba la época de las escuelas dominicales y yo las comenzaba a transmitir. Y no se me conectaba mucha gente. Pero hubo un día que pasó algo extraordinario. Mi madre, que es la copastora de la iglesia y me apoya en todo, junto con mi esposa, mi hermana está en el ministerio, mi hermano, todos me apoyan, toda mi familia. Y tengo una gente que está allí siempre con nosotros, pero en esa escuela dominical está grabada y no la voy a borrar, a pesar de que yo prácticamente, eso fue un sufrimiento para mí esa transmisión. La tengo de recuerdo. Hermano, llego yo, comenzamos en mi casa, la iglesia, y todos me pidieron permiso porque ese día no podían ir a la iglesia que estábamos comenzando. Mi esposa me pidió permiso para ir a otra iglesia y yo di permiso a todo el mundo. Yo no caí en cuenta de que le di permiso a todos. Y cuando llega a la escuela dominical que era en mi casa, yo pongo mi atril, pongo mi portátil para transmitir. Yo yo dije, no llegó nadie, no caí en cuenta, listo. La gente se conecta. Pongo mi transmisión y comienzo a orar. Bueno, apenas que se conecte uno, con uno comienzo. Hermano, yo duré orando como media hora. No se conectaba nadie. Yo frené y yo le dije, Señor, ¿pero qué está pasando? Ya esto es un abuso. O sea, yo en la mente, yo orando, usted ve la transmisión, pero yo estaba perdido. O sea, eso no se sentía nada porque yo en mi mente estaba en una discusión con Dios. Y yo le dije, Señor, pero ya esto es el colmo. Yo estoy haciendo el culto para mí mismo.
0 personas, no vino nadie, entonces ¿qué culto voy a hacer? Yo estoy haciéndome el culto yo mismo. ¿Para qué me llamaste si estoy pasando pena? Ni mi propia esposa vino. Y yo comencé a llorar en la transmisión, pero no de la presencia, sino de la tristeza que tenía en el momento. Y yo llorando en esa transmisión, imagínense, para remate, se desconectó el computador. Yo no me di cuenta y se me descargó y se me apagó. Es decir, que eso yo estaba hablando prácticamente solo. Cuando yo abro mis ojos, el portátil apagado y nadie. Yo dije, no, Señor, ya esto es el colmo. Ya esto es el colmo, esto es una falta de respeto. ¿Para qué me llamas a algo que... No, yo sigo en lo mío. ¿Para qué me llamaste? Dios me respondió, hermano, que me estremeció. Me dijo, ¿para quién estás haciendo el culto? ¿Para ellos o para mí? Dios me desbarató, hermano. ¿Para quién estás haciendo el culto? ¿Para los que te escuchan o para mí que soy tu padre y te estoy escuchando? Tenemos que tener la convicción que pese a todo lo difícil que estemos viviendo, la bondad de Dios está para ti. Pero es que la bondad es un reflejo de un atributo de Dios. Es decir, que la misma bondad de Dios es el Dios mismo contigo. ¿Sí vamos a entender? O sea, tú no estás viendo la bondad de Dios. Como es un atributo, tú estás viendo al mismo Dios. Por eso el salmista dijo, hubiera yo desmayado. Se habló. Él sabía que sus emociones se estaban debilitando. Y él reaccionó y dijo, hey, pero yo creo que veré la bondad de Dios. Por eso yo ahora hago mi transmisión. A veces se conectan 1000, como a veces 500, a veces 2000, a veces 7000, a veces 8000, a veces 30, a veces 15. No me importa. Desde ese día, hermano, a mí no me importa quién se conecte ni cuántos. Lo que me importa es que Dios se conecte conmigo. Este ministerio ha tenido oposición. Los enemigos, los adversarios, los testigos falsos. Pero cuando usted ve eso contra sus pastores, no le caiga encima. Es el escenario, porque este ministerio verá la bondad de Dios. Pastor, ¿pero por qué dice eso? Sí, hermano. Porque es que no podemos solamente pintarnos un mundo de fantasía. No, a veces la vida es un poco dura con nosotros. Pero esa dureza es la que hace que veamos después la dulzura de Dios. Como dijo Sansón, del fuerte salió ¿qué? Salió dulzura. ¿Y quién era el fuerte? Un león. Después de matar a un león, encontró dulzura. Y ahora vámonos a algo más profundo. Daniel capítulo 6, versículo 6. Los sátrapas y gobernantes se reúnen y dicen, vamos a hacer un decreto. ¿Y para qué era el decreto? Para que metieran a Daniel en el foso de los leones. ¿Era algo bonito? Que le digan a usted, amado hermano, te vamos a encerrar en una jaula con unos leones. ¿Le parece eso a usted bonito? Ese era un problema en aquel entonces y todavía hoy también es un problema. ¿Verdad? Porque imagínese usted decirle a Daniel, ¿qué problema es que tenemos nosotros? Se nos cayó el internet. Para Daniel no sería un problema el internet porque él vivía sin internet. Pero los leones son un problema hoy y ayer. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue la plataforma del foso de los leones? No fue más que la plataforma para que Daniel viera la bondad de Dios. ¿Y cómo la vio? Saliendo ileso del foso de los leones. El problema es que estamos en una era que no nos gusta que nos anuncien cosas difíciles. Todo maravilla. Y Dios anuncia maravillas, pero a veces también anuncia desafíos. Pero tienes que tener claro que aunque estés frente a un diagnóstico malo,
que aunque estés frente a una crisis financiera, que aunque estés frente a una crisis emocional, que aunque estés frente a una crisis matrimonial, sea cual sea la crisis que estés viviendo, vas a ver la bondad de Dios. Esa es la conclusión a todos tus problemas. Verás la bondad de Dios. La fe en la bondad de Dios transforma la desesperanza en gozo. La fe en la bondad de Dios transforma la desesperanza, el miedo, el temor en gozo. Y por último, versículo 14. Dios nos fortalece con su bondad. Espera en el Señor, aliéntese y esfuérzate si espera en el Señor. Creer en la bondad de Dios fortalece nuestro corazón, fortalece nuestras emociones. No sé si te agobia la depresión, la ansiedad, si hay una noticia que te sacó, si hay un comentario que te debilitó, si alguien te amenazó y te dijo vas a morir, como pasó con Elías. La gente dice no, que Jezabel era una asesina. Jezabel no era cualquier cosita. El rey era Acab, y la gente de Acab no se acuerda de Jezabel. Es decir, Jezabel era tan dominante que gobernaba Acab, que era el rey. Y ella dice, tu cabeza estará como la de los profetas que tú asesinaste. Y esa situación saca de órbita, emocionalmente hablando, a Elías. Pero al final Elías tuvo que creer en la bondad de Dios, más que en la amenaza que había. Iglesia, hay muchas cosas, pero voy a tratar de concluir para que tengamos un tiempo de oración. La bondad de Dios es más grande que las amenazas que han hecho en tu contra. La bondad de Dios, Pastor Alorsi, es más grande que los testigos falsos y agentes murmuradores que se han levantado en contra tuya y del pastor. La bondad de Dios es más grande que todos los adversarios que pueda tener esta congregación. La bondad de Dios es más grande que la crisis matrimonial, emocional y financiera que estás viviendo. La bondad de Dios supera todo aquello que te pueda destruir. Y hay una promesa, que la bondad de Dios se vive, se ve y se siente, no en el reino de los cielos solamente, en esta tierra. Verás, sentirás, te llenarás, llorarás de la alegría por ver la bondad de Dios. Y estos pastores que ustedes tienen, Dios ponía en mi corazón que esta palabra es para ustedes, ¿sí? Verán la bondad de Dios frente a todos los que se han levantado, los adversarios, los testigos falsos, las amenazas, las crisis. Verán la bondad de Dios en las finanzas, en la iglesia, en el crecimiento del ministerio, del cuerpo de líderes, de servidores. Y el pueblo en general verán la bondad de Dios. Las crisis creen que son más fuertes que la bondad de Dios, pero por eso es que Romanos dice, a los que aman a Dios se lo saben de memoria. Yo solamente les estoy recordando algo que el pueblo ya sabe. A los que aman a Dios, ¿eso qué es? La bondad de Dios. Y quiero cerrar con esto. La bondad de Dios se refleja de manera especial y contundente con aquellos que aman a Dios. Y si usted está aquí hoy, 18 de diciembre, es porque usted ama a Dios. Y si usted ama a Dios, entonces crea que verá la bondad de Dios. Aleluya.
No, hermano, es que tengo cáncer. No, hermano, es que tengo deudas. No, hermano, que lo uno no importa. Aunque tengas cáncer, aunque tengas deudas, aunque tengas crisis matrimonial, aunque tengas crisis emocionales con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos, verás la bondad de Dios. ¿Y cómo estás tan seguro? Porque David la vio. Y no solamente la vio, sino que lo dejó escrito Dios en su palabra. Tú verás la bondad de Dios. Teológicamente, puedes investigarlo, la bondad es uno de los atributos más impresionantes de Dios. Está esparcido por toda la Biblia. ¿Y saben en cuál salmo también se refleja la bondad de Dios? En este, vean. Salmos 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Versículo 2 del capítulo 46. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen, aunque los mares bramen, aunque se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Dios está en medio de ella y no será sacudida. Versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. La bondad de Dios está para ti. Hoy podríamos amanecer hablando de la bondad de Dios. Yo quiero que guardes esta palabra. Tal vez tú dirás, hermano, pero yo estoy bien y te lo creo. Pero en algún momento nos topamos con una situación que nos toca sí o sí recordar la bondad de Dios. Los problemas tienen un poder y es que nos llevan a dudar de Dios. Los problemas tienen un poder de llevarnos a sentir que Dios nos abandonó. Jesús, en medio de la crisis que vivió, ¿qué dijo? Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando creas, cuando tu mente, cuando tu humanidad te quiera decir que estás solo, recuerda esta frase que quiero que quede grabada en tu corazón: verás la bondad de Dios. No en los cielos solamente, aquí en la tierra la verás. Hermano, ¿cómo sucederá? Aquí eso no me lo explica. Esa ecuación no me la deja resuelta Dios aquí en la Biblia. Pero hay un sinnúmero de testimonios de gente presa, de gente al borde de la muerte, de gente amenazada, de gente que al parecer estaban derrotados. Y la bondad de Dios superó todos esos límites y todos esos desafíos. Y estoy completamente seguro que en todo lo que tú estés viviendo hoy y en lo que puedas llegar a vivir mañana, la bondad de Dios va a salir a relucir. Si tú sientes que Dios te ha hablado, quiero que te coloques sobre tus pies. Vamos a orar. Vamos a orar porque la bondad de Dios debemos grabarla en nuestro corazón. La bondad del Señor, su bondad, su bondad, su bondad. Gracias, Padre. Él está aquí, iglesia. Deja que Dios te ministre. Deja que Dios toque tu corazón.
veremos tu bondad. Iglesia verá su bondad. Pase lo que pase. En tus manos está, desde el momento en que despierto hasta la noche, sémame todo lo que soy, te tu fidelidad sigue. Verán la bondad de Dios. Sierva, levanta tus manos. Cierra tus ojitos. Mientras estábamos adorando, Dios colocaba en mi corazón una palabra para ti. No has tenido una vida fácil, pero en muchas épocas de tu vida tú has visto la bondad de Dios. Y en lo que hoy estás viviendo, también verás la bondad de Dios. Y veo como circunstancias fuertes te rodean, pero a su vez, antes de esas circunstancias, yo veo como el manto de Dios te cubre y te protege. Y cuando te envuelve ese manto, yo veo como sube y sale una palabra que dice la bondad. La bondad de Dios te protegerá y te cuidará. No dejes de amarlo, no dejes de servirle, no dejes de guardarte. Porque ¿sabe qué pasa con la bondad de Dios? Que cuando la bondad de Dios crece y se hace manifiesta, así como fueron de grandes las amenazas, los adversarios, las circunstancias difíciles que puedan levantarse en tu contra, aún mucho más grande será la bondad de Dios. Recuerda la historia de Daniel. Todos creían que iba a ser devorado por los leones, y Dios permitió que Daniel viviera ese momento para que Daniel viera la gloria de que los leones no podían comérselo. Los problemas que estás viviendo es para demostrarle al mundo que el Dios que tú tienes es más grande que tus problemas. Él está aquí, iglesia.
alcanzará el tiempo para decirles quizás todo lo que quisiera al respecto. Pero muchos han sentido en su corazón que esta palabra era necesaria para sus vidas. Y yo quiero que tú, que sientes que Dios te ha hablado, te pongas tu mano en el corazón y le digas a Dios todos esos adversarios que tú tienes. Le digas todas esas amenazas que hay en tu contra. Le digas a los testigos falsos que se han levantado contra ti. Las cosas que vives en tu casa, en tu matrimonio, con tus emociones, díselas a Dios. Y usted que le ha dicho esto con el corazón a Dios, quiero decirte, verás la bondad de Dios. El amigo de verde, amigo, aquí el que está delante, siervo, verás la bondad de Dios. La hermana aquí de blanco con gafas moradas, verás la bondad de Dios. Verás la bondad de Dios, indudablemente la verás. Frente a todo aquello que estaba en tu contra, verás la bondad de Dios. La bondad de Dios está para cada uno. Hay gente que vino sin fuerzas. Usted que vino sin fuerzas, recuerde esta palabra. Lo que David le dijo al Señor, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Para Alfa y Omega, en el nombre de Jesús yo lo creo. El año 2025 será el año de la bondad. De ver la bondad. Valoren a sus pastores. Me pone el Señor en mi corazón que ellos son cual David. En el silencio, sin que ustedes se den cuenta, matan osos y leones que hay en su contra, en contra de ustedes. Una iglesia paternal es la iglesia Alfa y Omega. Pero todo padre recibe sufrimiento de sus hijos. Esa es la ley de la vida. Pero también todo padre recibe nietos, bisnietos, una iglesia que entra en un crecimiento. Pero los líderes y los servidores deben estar convencidos de la bondad de Dios. Porque Dios pone en mi corazón que aquí hay muchos talentos y capacidades en diferentes áreas. Es una iglesia muy completa. Pero los problemas frenan muchas veces su ministerio. La gente por las emociones se derrumba y hace perder lo que con esfuerzo logran. Usted que es líder, usted que es servidor, usted que está con un prospecto, un pastorado, a un liderazgo, no dejes que las emociones te entierren. No, con la bondad de Dios entierra tus emociones, entierra a tus enemigos y todo lo que se levanta en contra. Esta es una palabra para traer madurez emocional. David, después de matar a Goliat, tuvo que enfrentarse a sus propios temores. Tuvo que huir. Tuvo que estar escondido para luego convertirse en el rey conquistador que fue. Para ver lo grande de Dios, hay que convencernos de la bondad de Él. Repítalo conmigo. Para ver la bondad de Dios, debo creer en la grandeza de la bondad del Señor. Gracias, Padre.